Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y conversando con el licenciado Plinio de Oleo. Licenciado Plinio, usted tiene una actividad importante allá en Elías Piña. Sí, ¿De qué se trata? bueno, nosotros tenemos a nuestra estrella, el director académico nuestro, el ex juez del Tribunal Constitucional, hoy retirado, el licenciado Yotin Curi. Va a dar una charla en la gobernación provincial con la presencia de abogados, profesores, religiosos, líderes sociales, médicos. Eh, Va a hablar de Duarte y la Constitución. Eso es a las 10 de la mañana. En Elías Piña, En Comendador Elías Piña. muy importante. A defender la patria, no solo construyendo el muro y que el muro moral se caiga, no, es formando la familia, que los militares respondan a los valores de la patria, que los funcionarios públicos sean honestos, que interpreten fielmente al presidente de la República, que no podemos decir que el presidente anda en cosas sucias por ahí, en cosas asquerosas, sin hacer alusiones al pasado, porque el pasado es pisado. Entonces, a las 3 de la tarde vamos a tener un té de jengibre en la casa del famoso Pachá, pero no el Pachá basura que habla aquí la cosa, no. El pastor, doctor. No ofende al Pachá. No, bueno, usted sabe que esa gente no coincide conmigo, esa gente hace mucho show. El pastor cristiano, hermano mío, doctor Ricardo Alcántara, hijo de Papazote, un señor que le trabajaba, experto en siembra de arroz, que trabajaba en la finca de mi viejo, que era como un segundo padre mío, y murió cuando le robaron la elección a Peña Gómez. Me muero porque le robaron la elección a Peña Gómez, ahí mismo le dio un infarto. Y murió. Entonces, en honor a esa familia, todos los cristianos de Elías Piña que han fallecido, yo voy a tener, como ellos no hacen, incluyendo el viejo mío que murió en esa congregación, ellos no le hacen culto a los fallecidos. Ellos dicen que el culto hay que hacérselo a los vivos para que sean mejores ciudadanos y que se salvan en la vida, no después de muertos. Pero vamos a tener como una tertulia analizando la vida y el buen vivir de todos esos viejos nosotros idos de tiempo. Entonces, a las 5:30 de la tarde se va a hacer un evento en memoria, en recordación de líderes nuestros que fueron funcionarios, incluyendo allá en la región, líderes nacionales y todos esos municipios que fueron referentes moral e histórico, gente de trabajo en esa comunidad. ¿Tú sabías que don Yotin Curi fue gobernador de Elías Piña? El padre. El padre. Sí. Sí, gobernador cuando Trujillo, jovencito. Y entonces, pues, don Yotin es uno de los que encabeza esa actividad. Tenemos a Héctor Ariti, del cual yo fui su asistente, el ministro de Abril. Fulgencio Pinal también va a estar ahí. Pero va a estar ahí Fernando Hernández. Pero Héctor Ariti va a estar ahí. Bueno, presente con nosotros en la misa. En la misa, es una misa de recordación a toda esa figura histórica. Van a estar espiritualmente con nosotros ahí, con un cura pico de oro que le llaman Miguel Seis, un líder social. Él y alguien, un voluntario, va a hablar de Fernando Hernández, el papá del ministro de Educación, que va a estar allá humildemente, de Negro de Olio, el papá de Fran de Olio, mi primo, viceministro de Educación, y de Máximo de Olio, que fue administrador de la eléctrica y creo que asesor ahora de la hidroeléctrica de la CDE. Van a estar los familiares, los Bautistas, que hay un patrón ahí que murió recientemente con 108 años, del Llano. Van a estar los Castillos, que fueron alcaldes por allí. Quibón Castillo, que fue alcalde de Balaguer, pero que apoyó en el cambio, apoyó al PRD, luego al PRM, que murió no hace tanto. Y cientos familiares míos que murieron no hace tanto y que yo quiero mucho y lo he distinguido. Y cientos de profesores, médicos, por ejemplo, este muchacho Virgilio Sierra Pérez, que fue general, muy buen muchacho, allá valorado. El general jefe de la Fuerza Aérea. Sí, Perdomo, músico de la Fuerza Aérea, que murió. Fernando Gando, el primer médico, creo que era pediatra, que tuvo
en la clínica NACO acá cuando... Sí, Centro Médico NACO. Sí, profesor universitario. Y cientos de profesionales brillantes, honestos, gente trabajadora. Los papás de Luis Castillo es diputado, uno que el papá Pedro Antonio, que lo mató la banda en los años 70 aquí en la Sánchez La Fe. La madre, doña Nelia, una comerciante famosa allá. Gingo, mi profesor, que fue el que me daba la pela cuando yo le sacaba los ojos a Trujillo a los 5 años en los cuadernos. Me daba la compadre de papá, Chicha, la esposa, sobrina de papá. Toda esa gente van a estar espiritualmente con nosotros, porque vamos a hacer Wagner, grande tecnología, donde vamos a presentar los rostros de esas personas, como si tuvieran un acto solemne con todos los respetos y consideración. Y alguna literatura vamos a hacer para recordar a esos valores de la patria que se han ido, pero que son el referente moral de nosotros. El país de nosotros hay que construirlo en base a esos valores, no a esos falsos valores de la bulla y el ruido y la bebedera, la beventina y la celebración. Casi siempre el país está de fiesta celebrándose, en vez de estar el país en producción, los días de la fiesta de los padres de la patria lo diluyen para otros días. Hay que volver no al pasado, pero sí a los valores que nos hicieron. Sí, que son la base de sustentación moral de la sociedad. El país tiene que avanzar en valores y sobre todo afianzar el sistema democrático y sus instituciones. Que la policía sea un referente, no que cuando uno ve a un bendito hombre por ahí uniformado debajo de la oscuridad, uno tenga que salir huyendo, porque sabe que puede ser un asaltante. Que frenen esos fiscales y jueces corrompidos que hay por ahí, que hay que sacarlos, que están cobijados bajo fuerzas políticas que los metieron ahí con acciones fraudulentas y mañosas. Hay que corregir todo eso, y el presidente de la República, que anda justamente en el camino exacto, en la hora exacta de la historia, él tiene posibilidad de su reelección, pero tiene que hacerse acompañar de equipos más eficientes, de gente más sensible y sobre todo que lo interpreten fielmente en esos deseos y esa ansia que él tiene de que República Dominicana sea próspera, digna e independiente. ¿Tú te refieres, por ejemplo, específicamente, por ejemplo, a algunos funcionarios del gobierno? Porque he visto que tú has sido como vehemente, ¿verdad?, en esa apreciación del trabajo que se está haciendo alrededor del presidente, y tú quieres como de adentro, sí, como decir el presidente maneja, darle un mensaje. Maneja información, él maneja información. Yo sé que para llegar a la presidencia hubo que hacer malabares, hubo que hacer muchas cosas. Era cumplido con esa gente esos acuerdos. Yo no quiero, bueno, pues es la forma de gobernar en este país. Por eso hay que hacer consenso, pero se ha convertido la forma de gobernar en la República Dominicana se ha convertido en una dictadura, ¿verdad? El presidente no puede inmolarse. Se le quitó el poder al pueblo. Sí, el presidente no puede inmolarse y cargar con culpas ajenas. El presidente de la República tiene que conformar equipos que respondan fielmente a su deseo de que la República sea una república más democrática, que el servir de una función pública no es escondérsele a la gente. Usted tiene que ser un trabajador del pueblo, al servicio del pueblo, que un regidor sea un trabajador de su comunidad, que un alcalde responda a su comunidad, que los gobernadores tengan esa gobernación abierta para la población, que los departamentos sociales del gobierno, que hay demasiados departamentos sociales también, aquí hay, el PLD prostituyó eso. Hay que hacer un ministerio de familia o algo de eso, sí, así es. De tal forma que haya una política coherente, no pequeños grupos que anden por ahí en agendas personales, que sea la figura del presidente el que dirija las políticas públicas en el área social, no esos caciquitos. Pero eso es devolverle el poder al pueblo, a crear una verdadera democracia, sí, porque señor. Ahora, aunque el poder ejecutivo no quiera, el país vive bajo la gira de una dictadura. Ahora bien, y esta palabra, cuando uno la dice, lo tildan a uno como casi enemigo del sistema, y no es así. El país vive bajo la égida de una dictadura, de disposiciones de grupos,
El pueblo no tiene poder, ni siquiera para en las elecciones. Ya hemos descubierto déjame decirte, que las mismas elecciones se misma cosa es una entelequia. Ahora, ¿sabe cuál es la única forma de hacer transparente y firme unas elecciones? Si es a través de un sistema automatizado que la gente con precisión va y vota, y eso nadie lo puede borrar. Sí, pero mire, hermano Marino, esos cómputos, esas máquinas, la dirigen seres humanos. Si los seres humanos están contaminados, contaminan todo. Entonces, mire cuál es el problema. Aquí hay una debilidad institucional. Pero hay una cosa, oiga, pero déjeme decirle, yo le voy a aclarar. La automatización es lo que maneja el mundo ahora mismo. Hermano, aguánteme ahí. Vamos a hablar de los platanitos de este país todavía. Hermano, no hablemos ese Congreso de nosotros, ese Congreso de nosotros responde al pueblo. Claro, sesión. Porque los partidos políticos cogen riferos, cogen sin hacerle alusión personal. Exacto. Óigase, si usted tiene 200 millones en una comunidad para comprar de a 500 pesos por cabeza a la gente, usted es el candidato. Hermano, exacto, hay que revisar eso. El problema es humano, moral. Entonces, exacto, cuando los partidos estén al servicio del pueblo, cuando los partidos tengan el único compromiso de legislar, hermano, la Constitución de Estados Unidos es una cosita así, de 37, 39 párrafos. La Constitución Dominicana es parecida a la de otro país muy corrompido que le llaman México, que tiene todos los días le insertan un disparate, una cosa, una superposición de reglamentos, corrupción, cosas, y la mayoría de las leyes aquí ni siquiera se están ejecutando. Así es. Es una utopía plantear a un Ministerio Público independiente. El presidente de la República en estas democracias es el jefe de la persecución del delito, de la represión al delito. Entonces, el presidente, por buenas intenciones que tenga, no puede renunciar a su prerrogativa. Es lo que sí se ha preocupado y se preocupa para que al Ministerio Público vayan gente con la calidad de Miriam Germán, que no pueden señalarla en nada deshonesto por ahí, que ha tenido una vida ejemplar. Se ha hecho acompañar de 2 subalternos, 2 auxiliares, pero el Ministerio Público es un cuerpo grande. En estos días vi yo un espectáculo en Santo Domingo. Pero quería preguntar eso, ¿cómo tú ves que se está manejando, desenvolviendo? Mira la situación, mira el Ministerio Público. Yo vi un espectáculo hace 3 o 4 días que me avergonzó. Babado Torres está defendiendo a un infeliz por ahí y un fiscal corrompido y loco, porque de ser un fiscal loco, agarra a una policía sin cerebro y le dice, agarre y amarre a ese hombre está hasta enfermo con problemas de corazón, y lo amarran así en público, humillando a un abogado que es posible que haya cometido errores o cosas en su vida, pero un servidor como ser humano ejemplar, líder de los abogados, un muchacho con mucho, fue viceministro, así mismo un hermano. Hacerle eso a un hombre enfermo que fue a postular a defender a un infeliz sin cobrar nada. Ese fiscal debe estar destituido, preso. Así es. Y como ese, la justicia está compuesta, son 2 patas. El Ministerio Público y los jueces, hermano, con muy honrosas excepciones. Eso está se ha caracterizado siempre por ser solidario el Babado Torres. Entonces, vamos al presidente, hay que revisar todos esos concursos amañados que hizo el procurador que desacreditó al sistema de justicia, que estuvo preso en Najayo y que ahora tiene medida de coerción domiciliaria. El presidente tiene que revisar, porque la mayoría, el que puede lo más, puede lo menos. Todos esos fiscales que fueron nombrados irregularmente o que su contrato de trabajo ya perimieron, esa gente tiene que ir para la calle. Y ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque hay un chantaje, yo lo voy a decir claramente, del sector de la Fuerza del Pueblo, que es el que tiene eso, y el PLD. Tiene el control del Ministerio Público abajo. Esa es la situación que hay. Por eso te ve, Leonel Fernández no tiene calidad moral para hablar en esta cosa. La Fuerza del Pueblo y el PLD es la misma cosa. Lo que pasa es que en el campo mío dicen que 2 gallos de calidad no pueden estar en el mismo rejón. Y eran 2 gallos de calidad que habían. No podían estar en el mismo sitio. Leonel y Danilo. Entonces, si ellos 2 se pelearon por
por el manjar mejor, en el hondón de su alma, ellos son la misma cosa, pues fueron formados la misma cosa. Y se beneficiaron de las cosas malas del balaguerismo, porque si ellos hubiesen escogido la parte positiva de Joaquín Balaguer, a quien yo combatí vehementemente, y Balaguer en los últimos periodos de vida de su gobierno fueron gobiernos aceptables, pero si ellos asimilan la cosa positiva de Balaguer y no la cosa mala de la corrupción, de la trampa, de la manipulación, hoy tuvieran moral para salir a postular candidaturas. Claro. Pero esa gente no tiene calidad moral para criticar a este gobierno ni las acciones del presidente a propósito Luis Abinader. De Danilo Medina, dicen que fue llevado de emergencia hacia los Estados Unidos. Hay rumores de una enfermedad catastrófica del expresidente. ¿Sabe usted algo de eso? Bueno, yo lamento cuando hay problemas de salud, se afectan al que tiene el problema, pero también la familia, los entornos. Porque era un activo de la República. Llegar a presidente de la República, y sobre todo con medios electorales, algún mérito tiene, alguna viveza, alguna calidad tiene. Entonces, uno tiene que orar para que ese activo de la República, porque la República tiene luz y sombra. Entonces, nosotros oramos para que él recupere su salud, y si hay algún accionar en los tribunales, que por favor no aparezcan padrinos por ahí o sombrillas tratando de que se le proteja, porque ante la ley todos somos iguales y la ley tiene que cubrirnos a todos por igual. Pero ¿tú aspiras a alguna posición? Nada, ahora mismo, como Juan Pablo Duarte, a que nuestros hijos sean felices. Muchas gracias. O sea, no quiere buscar una posición. Mala experiencia. Hay una cosa. Mira, una de las críticas que hace algunos opositores al gobierno es de que él tiene la mano floja, porque hay muchas cosas las cuales hay que resolver, que se pueden arreglar, y él no se atreve a adentrarse a ellas. De hecho, fíjate con la tranquilidad como se ha llevado, por ejemplo, los juicios en contra de la corrupción, cosas tan visibles que la sociedad entiende que están ahí, como tú mismo lo dijiste. Una persona, por ejemplo, que no tiene dónde justificar una gran riqueza, sin embargo, la posee y vive disfrutando, enrostrándosela al mismo gobierno y a la sociedad, y el gobierno, con todo el deseo que uno le ve de actuar, puede hacer nada. ¿A qué se debe eso? Tú tienes tanto conocimiento sobre el trabajo de la justicia en el país. Bueno, aquí lo que pasa es que ha habido una connivencia, ha habido como unas coincidencias de sectores que cuando ven a un partido con opción de poder, ellos no importa si están apoyando al otro, ellos vienen y hacen una cobija y una mudanza hacia allá, colocan los huevos en distintas canastas. Y a veces los presidentes son sorprendidos. Pero ellos logran, acuérdate que esa es la mata, la semilla de la corrupción. Acuérdate que esos sectores lo que hace es que meten un dinero ahí para multiplicar para luego cogerse. El presidente, por suerte, uno ha analizado y ve que era logrado sacudirse de son como unas trampas, le ponen como una trampilla en el que le han puesto para que él quede entrampado, y él ha logrado sacudirse, ha cogido batalla, pues nadie aprende en cabeza ajena. Él, si tú lo ves, mira, por ejemplo, esa brillante exposición que hizo ayer, muy buena, yo le felicito, porque una cosa también es tú, bla, 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 canta bonito, canta mañana, canta ruiseñor a las 4 de la mañana hablando, y en la realidad práctica, está divorciado de lo que tú dices. El presidente está haciendo cosas. Esos ministros que han fallado, salvo el parecer del presidente, pues el dueño del caballo que sabe dónde se amarra, ¿verdad? Sí. Él, si quiere reelección, tengo entendido que él tiene que revisar cosas. Y bueno, nosotros como ciudadanos afines, pues yo lo admito, yo apoyo la política social. ¿Hay algún peligro de la República? Tú con el conocimiento que tú tienes, si tú quieres, por ejemplo, lo dices, si no, también te lo puedes ahorrar.
hay algún peligro de que se enfrenten, por ejemplo, algunos sectores que incluso tienen cosas que pertenecen al Estado y que no la sueltan. El otro día estábamos hablando del Teatro Agua y Luz y decía la gente, pero lo tiene un exministro que lo consiguió no se sabe cómo, por precio irrisorio, o que se lo otorgó y firmó cualquier cosa. El Estado no puede reclamar la propiedad del pueblo, por ejemplo, del gobierno, bueno, porque la diferencia sería esa. Bueno, la diferencia de Luis Abinader sería esa. La impunidad ha dañado este país, las instituciones. Aquí hay un grupo de políticos que exhiben olímpicamente sus riquezas. Porque mira, porque yo admiré a Peña Gómez, admiré el mismo Juan Bosch, a Balaguer. O sea, después que uno tiene experiencia y ha visto toda esta situación, uno dice, pero esa gente creo que murió hasta sin casa. Cuando tú ves un bendito político haciendo un negocio ya hasta con 80 años, 90 años y buscando un negocio para los bisnietos, tataranietos, para los que nunca fueron políticos. Esa gente, ni la capacidad tampoco. De que una persona, ingeniero, constructor, qué cosa, presidente de un partido, que negocia con el partido como si el partido un colmado, eso no es democracia, eso no es. Yo admiro, por ejemplo, el mismo Luis, que todo el mundo sabe que viene de una familia que ha tenido dinero y presencia social, pero él lo primero que hizo fue estableció un distanciamiento ético. Él no está todos los días firmando cheques de su negocio, ni haciendo evasión fiscal, él está consagrado al quehacer público. Él se ha divorciado, él abandonó sus empresas para servirle al pueblo dominicano. Pero no hay una semilla de corrupción que es la que fortalece precisamente el que se expanda, el que siga ese movimiento en contra del país. Oye, con los pronunciamientos de aquel líder que dijo que los presidentes no se tocan. Bueno, cuando una persona dice que los presidentes no se tocan, es porque está apadrinando la corrupción y el crimen. Eso es lo que se dice. Yo difiero bastante de esa actitud porque yo propugno para que si usted viola la ley de tránsito, hasta la ley de tránsito, usted tiene que pagar eso. Entonces, si usted ¿tú sabes lo que se hace? Que le da una patente de corso para que usted se lleve a su casa bienes públicos, para que usted nombre a su familia o lo ponga a hacer negocios ilegales que están vinculados a problemas de droga, problemas de evasión, a miles de diabluras por ahí. ¿Y usted cree que por el solo hecho de usted haber sido diputado, haber sido senador o haber sido presidente de la República, usted no puede ser tocado? Esa no es la patria que Juan Pablo Duarte y que nosotros luchamos para consolidar. Pero que ese debe ser castigado severamente y ejemplarmente. Todo el que viole la ley, la población tiene que reclamar que se ha llevado a los tribunales. Yo no voy a los extremos. Fuera lo ideal de que le cortaran la mano. Yo una vez agarré a un gobernador, siendo yo jovencito, que llevó 300,000 pesos de un plan de emergencia y lo amarré como chivo, así amarrado a él y al grupo. Y eso me costó que me sacaran del país porque yo supuestamente iba a destruir ese partido. Me sacaron del país. En China, yo no soy, cuando un presidente, cuando un general de alto rango lo van al paredón y no lo fusilan con una bala normal, sino que le dan un cañonazo. Sí, yo sé, más alta traición. Pero nosotros somos más cristianos, somos más humanos. Entonces nunca se va a acabar. Hermano, si los presidentes no se tocan, nunca se va a acabar la corrupción. La ley es dura, pero es la ley. Vamos a aplicar la ley. Al que le meten, mire, eso lo he hecho. Hasta los que los presidentes no se toquen, nunca se va a acabar la corrupción. Oiga, si usted es un hombre de dignidad y tiene su familia, y usted comete el error de llevarse algo del bien público y a usted lo agarran y lo llevan frente a un juez amarrado. Y con estas redes que hay, yo sugerí que cada vez que agarren a una persona por corrupción, le pongan el uniforme rayado como le hicieron a Fujimori y a Guzmán. El solo hecho de que Dios me libre que un padre mío o un tío mío o un hijo mío salga así amarrado en la pantalla de televisión por corrupción o por violación a la que sea. Hermano, ese es el INRI más grande y más maldito que puede caerle a una familia, que un familiar. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? La ley, aplicar la ley, que la gente lo pasen así. Mira, un ladronazo. Ese es un delincuente que está llevando los fondos públicos. Es ahí, no fusilar a nadie, no hay que fusilar a nadie. Convivir
en la democracia y en la civilidad es lo mejor. Muchas gracias, hermano. Mucho éxito en esa actividad, Elías Piña. Sé que te va a sentir bien compartiendo con tu gente, con tus familiares. Mi vida renace cuando yo abrazo o ayudo a una gente a que escuche los mensajes buenos de los años de antes, los años tuyos, míos, que eran cosas buenas. Muchísimas gracias, hermano, yo lo sé. Le agradezco su oportunidad de hablarle aquí y excúsenme si he sido muy vehemente, pero yo soy muy claro en mi posición. Gracias. Señores, hasta aquí los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.